Enseguida vamos a tratar de realizar algunas aclaraciones o de explicar nuevamente en qué consiste una función inyectiva, una función sobreyectiva y una función biyectiva, para poder clasificarlas correctamente de acuerdo a una lista que nos sea proporcionada con anticipación. Vamos entonces a comenzar por la primera. Una función inyectiva. De manera muy simple, ¿qué va a ser una función inyectiva? Aquí tenemos dos conjuntos. Una función inyectiva, más que los términos matemáticos, ¿cómo la podríamos identificar? Bueno, una función inyectiva va a ser aquella donde exista una correspondencia 1 a 1. Es decir, que a los elementos del primer conjunto del dominio, que son las X, le corresponda 1 del segundo, como lo estamos viendo aquí. Por eso la primera es una función inyectiva. Todos van 1 a 1. Vean, 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. Y cuando es 2 a 1, o 3 a 1, o 4 a 1, eso deja de ser una función inyectiva. Es decir, no es inyectiva, como este conjunto. Vean, el 2 o el 2 de Y tiene dos valores, y corresponde el 2 y el 5. Y el 3 le corresponde el 3 y el 4. Entonces, esto no es una función inyectiva. Esto es en base al comportamiento de sus conjuntos. Pero, para poderlo analizar de nosotros de una forma más fácil en las gráficas, que la gráfica es derivada de mi función escrita. Recuerden que siempre tenemos una función escrita, es lo que hemos estado trabajando. F de X es igual a algo. Y con eso nos vamos a realizar nuestro gráfico en nuestra graficadora de GeoGebra. Y una vez que tengamos el gráfico, vamos a poder definir qué tipo de función es, de acuerdo a la correspondencia de sus conjuntos, que pueden ser tres: biyectiva, inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Estamos tratando de explicar la función inyectiva. Y la manera más fácil y sencilla es de la siguiente manera. Tracen una recta horizontal, es decir, acostada, sobre la función. La función va a ser inyectiva cuando esa línea, en este caso es la verde, aquí está una línea horizontal, acostada, totalmente acostada, paralela al eje X. Y cuando trazamos esa línea y toca un solo punto esa línea, es decir, no toca más de 2 puntos como esta. Cuando toca 2 o más puntos, deja de ser inyectiva, es decir, no es inyectiva. En este caso, esta función, que es una función cuadrática, ¿verdad? Es una parábola, es una polinomial cuadrática, de acuerdo a su forma, es decreciente y creciente, la estamos clasificando, es continua. Aquí no podemos saber si es implícita o explícita porque no tenemos la escritura de esta función, la forma en que se escribe. Y bueno, ahorita no estamos viendo si es sobreyectiva, pero esta no es sobreyectiva tampoco. Ahorita vamos a ver esa parte. Pero bueno, estamos viendo nada más si es inyectiva o no. Esta no es inyectiva. ¿Por qué? Porque cuando trazo una recta horizontal, toca 2 puntos. Cuando toque solamente un punto en toda la parte o en el transcurso de toda la función, es decir, si yo trazo otra recta aquí, 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 y siempre toca un punto, esto va a ser una función inyectiva. Esa es considero yo, el criterio más visible como alumno para poder identificar con el gráfico si la función pertenece o no
a una función inyectiva. Las líneas rectas son inyectivas. Vean, aquí se trazaron dos líneas horizontales y en estos dos puntos, en estas dos cruces con la función, que es la función 2x más 1, es una función inyectiva. Si la clasificamos de acuerdo a todos sus criterios, ¿cuál sería su clasificación? Bueno, es una función polinomial. Dentro de las polinomiales es una función lineal. De acuerdo a la forma de la representación de su forma analítica, es una función explícita, porque esto es y del otro lado están todas las x. Es una función entonces explícita. Es una función de acuerdo a la forma de su gráfica. Es una función creciente, va hacia arriba. Es una función continua y es una función inyectiva. Y ahí la clasifiqué de acuerdo a todos sus criterios. Entonces, esta es una función inyectiva. Ahora, este gráfico, esto es una función cúbica. Aquí está, vean. Sin haber visto, yo definí que es una función cúbica. ¿Por qué? Por la forma de su gráfico. Es una S acostada. Todas estas formas son funciones cúbicas. Pero esto no es inyectivo. ¿Por qué? Vean, aquí trazamos una línea horizontal, y cuántas veces corta o toca esa línea horizontal a la función. 1, 2, 3. Si lo toca más de una, deja de ser inyectiva. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. Si la clasificamos nuevamente de acuerdo a su forma analítica, es una función polinomial, es una función cúbica. De acuerdo a la representación de su forma analítica, es una función nuevamente explícita, está despejada, por lo tanto es explícita. Es una función creciente y decreciente, son ambas. Pueden ser clasificadas las funciones como crecientes y decrecientes. Aquí, esto es claro aquí, sube, luego baja y luego sube. Por lo tanto es creciente y decreciente. Puede ser las dos. Y es las dos. Es una función continua porque no hay interrupción de su gráfico desde aquí hasta que termina. Incluso aquí se va hasta hacia el infinito y aquí viene desde el menos infinito. Eso ya lo sabemos también. Y al final es una función, hasta este momento, no inyectiva. Es una función no inyectiva. ¿Esta función de qué tipo sería? ¿Es inyectiva o es no inyectiva? ¿Cómo la podemos clasificar? Bueno, hay que trazar líneas horizontales a lo largo de esta función. A ver, pensemos en qué tipo de función es. ¿Inyectiva o no inyectiva? Es una función ¿de qué tipo? Si es cúbica, es una función no inyectiva. Aunque no es tan clara como la anterior, pero vean aquí. En el punto del medio se aparenta y se aprecia que va a tocar varios puntos. La línea horizontal, de hecho, tiene centro. Esta es una función cúbica con centro en el origen.
Ok. ¿Qué tipo de funciones? Las parábolas, desde este momento, las vamos a definir como funciones no inyectivas. Entonces, ya nos debe de quedar perfectamente claro ahorita que las funciones cuadráticas, las parábolas, son funciones no inyectivas. Toca 2 puntos, vean, la línea horizontal toca 2 puntos. A partir de aquí hasta el infinito, todas las líneas que tracemos van a tocar dos puntos en este gráfico. Espero haya quedado claro hasta este momento qué es una función y cómo identificar una función inyectiva. Ahora, ¿qué es una función sobreyectiva? Nuevamente tenemos dos conjuntos. Para clasificar una función en sobreyectiva o no sobreyectiva, cabe mencionar también que las funciones sobreyectivas pueden ser llamadas suprayectivas. Sobreyectiva o suprayectiva es lo mismo. ¿Y cómo las vamos a identificar? Cuando hablamos de conjuntos, las vamos a identificar cuando el conjunto de Y está relacionado, todos los elementos del conjunto Y están relacionados con al menos un elemento del conjunto X. Aquí lo vemos claramente. Todos estos números que están adentro están relacionados con al menos uno de X, uno de Y con al menos uno de X. De hecho, esto es inyectivo o no inyectivo. Esto es no inyectivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está relacionado 2 con el 3. Si analizamos si era inyectivo o no inyectivo, esto es no inyectivo. ¿Y cuándo es no sobreyectivo? Cuando alguno, mínimo un elemento no está relacionado, un elemento de Y no está relacionado con X. Aquí hay dos elementos que no tienen flechita. Bueno, para no confundirnos tanto con conjuntos, en los gráficos, ¿cómo los vamos a identificar? Nuevamente una función lineal. La función x más 1 es una función lineal. ¿Es sobreyectivo o no sobreyectivo? Esto es sobreyectivo. A todos los elementos de Y, le corresponde un elemento de X. Para que nos quede perfectamente claro, esto vamos a analizar, nos vamos a ir a las que no son sobreyectivas. ¿Cuáles no son sobreyectivas? Por ejemplo, esta, una función cuadrática. ¿Por qué esto es no sobreyectivo? Porque vean, de aquí para abajo, de donde está el punto de inflexión, o el último punto de la función, de aquí hacia abajo, ya no hay correspondencia. Es decir, si aquí tuviéramos el menos 10 en Y, ¿qué elemento le corresponde en X? No le corresponde ninguno. Si yo trazo una línea aquí horizontal, no toca la función. Por lo tanto, si quedan excluidos elementos de Y o elementos del rango que no tengan correspondencia con algún elemento de X, esto es una función no sobreyectiva, es decir, no es sobreyectiva. Por el contrario, ¿cuáles son sobreyectivas? Cuando a todos los elementos de Y le corresponde al menos un elemento de X. Esta aquí se extiende viene desde el menos infinito y se va hasta el infinito. Por lo tanto, a todos los elementos de X le va a corresponder, todos los elementos de Y le corresponde un elemento de X. Esa es la definición más clara de una función sobreyectiva.
¿Cuáles no van a ser sobreyectivas? Este tipo de funciones. Cuando queden fuera elementos de y, que tracemos una línea horizontal y no lo toque. Si la clasificamos de acuerdo a si es inyectiva o no, esta función ¿es inyectiva? Pregunta, ¿es inyectiva? No, ¿verdad? No es inyectiva. ¿Por qué? Porque si yo trazo una línea horizontal aquí, toca 3 puntos. Y ya si toca más de un punto, deja de ser inyectiva. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. ¿Es sobreyectiva? Sí. ¿Por qué? Porque viene desde el menos infinito y se va hasta el menos infinito. A todos los elementos de y le corresponde un elemento de x. Ahora, una vez que nos quede perfectamente claro qué es una función inyectiva, cómo identificarla y qué es una función sobreyectiva y cómo identificarla, ¿cuál va a ser una función biyectiva? Bueno, esto es muy sencillo. Bi viene de 2. Una función biyectiva va a ser aquella función que cumpla con las dos funciones anteriores. Es decir, va a ser una función donde esta función es biyectiva y es sobreyectiva. Si cumple estas dos funciones, si es biyectiva y sobreyectiva, si es inyectiva, si es inyectiva y sobreyectiva, entonces es biyectiva. Por eso es bi. Si cumple las dos funciones, es biyectiva. Dicho de otra forma, a este tipo de funciones no las vamos a llamar con los 3 nombres. No es incorrecto decir que es inyectiva, es sobreyectiva y biyectiva. No. Si es inyectiva y sobreyectiva, entonces su nombre correcto es que es biyectiva. Solamente la vamos a llamar biyectiva si cumple con las dos funciones. Si no cumple con las dos funciones, no puede ser biyectiva. O probablemente puede ser inyectiva nada más, o pudiera ser sobreyectiva nada más, o pudiera ser ninguna de las dos, como vimos en el caso particular de la función cuadrática. La función cuadrática no es inyectiva, toca 2 puntos, y tampoco es sobreyectiva, porque quedan fuera, no hay correspondencia con algunos elementos de y con x, del rango con el dominio. Vamos a ver algunos ejemplos de funciones biyectivas. Ya hemos visto mucho esta función, la función lineal. Esta función, para saber si es biyectiva, entonces debe de ser inyectiva y sobreyectiva. ¿Esta función es inyectiva? Sí. Si trazo líneas horizontales, siempre toca un punto. Esa es la forma más fácil de identificar una función inyectiva. Esta función es sobreyectiva. ¿Cómo sé si es sobreyectiva? Si siempre viene desde el menos infinito y se va hasta el menos infinito. Todas estas funciones que son desde el menos infinito hasta el más infinito son sobreyectivas. Y si es inyectiva y sobreyectiva, por lo tanto es iyectiva. Y ya tenemos una clasificación general de las funciones. Las funciones lineales, todas las funciones lineales, independientemente de en dónde se encuentre en el gráfico, son biyectivas. Esta función, también ya lo dijimos, las funciones cuadráticas. Primero, debemos analizar si es inyectivo. ¿Esto es inyectivo? Aquí está la línea horizontal. ¿Es inyectivo? No. No es inyectivo. ¿Por qué? Porque toca 2 puntos. Y con esto ya no es inyectivo. ¿Esto es sobreyectivo? No. Tampoco es sobreyectivo. ¿Por qué? Porque quedan fuera,
Si yo trazo una línea horizontal aquí, no toca ningún punto. Y esto es la característica o la peculiaridad para poderlo clasificar en sobreyectivo o no. Esto no es sobreyectivo. Entonces, si no es mínimo alguno de los dos, pues esto deja de ser biyectivo. Por lo tanto, ya hemos definido también las funciones cuadráticas. Todas las funciones cuadráticas no son inyectivos, no son sobreyectivos y tampoco son, si no es ninguna de las dos anteriores, por lógica no va a ser tampoco biyectivo. Son funciones que no las puedo clasificar en ninguno de estos tipos. Bueno, con esto quiero o espero que podamos ya clasificar entonces a partir de una serie de funciones escritas o de gráficos si estas funciones pertenecen o no a alguna de estas tres. Es decir, si son inyectivas, si pueden ser o son sobreyectivas, o pueden ser o pudieran ser biyectivas. Entonces, el ejercicio que se va a hacer a continuación, a partir de una serie de ecuaciones, de funciones, vamos a realizar los gráficos a través con ayuda del programa GeoGebra, y una vez teniendo esos gráficos, vamos a clasificar estas funciones en todos los tipos que hemos visto hasta este momento. Es decir, de acuerdo a su forma analítica, de acuerdo a la representación de su forma analítica, de acuerdo a... Déjenme, me regreso. De acuerdo a su gráfica, por su trazo, por su variación y de acuerdo a la correspondencia de sus conjuntos.